información obligatoria de alguna manera. Bueno, Nuria Molinero nos trae, yo creo que recién salidos del horno, los resultados de este estudio de percepción, en concreto los resultados que se refieren a la comunidad autónoma del País Vasco. Y quiero agradecer, sí que habéis tenido que hacer un esfuerzo especial para llegar a esta cita. Queríamos centrarlo en el tema de comunicación y nos parecía importante poder ofrecer los datos más actualizados posibles. Muchísimas gracias, Nuria, y a todo el equipo de CECIL. Gracias a vosotros, Pilar, por darnos esta oportunidad de estar aquí contando estos resultados que efectivamente están recién sacados. Los datos de la quinta encuesta de percepción social de la ciencia que realiza la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología es una encuesta que realizamos desde el año 2002, la realizamos cada 2 años. Estos son los resultados, como dice Pilar, recién sacados. Es una encuesta que se realizó en el mes de julio de este año. Voy a pasar un poco, la presentación es quizás un poco larga, hay muchos datos, no sabíamos muy bien cómo seleccionar los más interesantes, entonces lo voy a pasar un poco rápido y si luego alguien está interesado, encantada de pasarla a quien la pueda querer. Como decía antes, es una encuesta que realizamos desde el 2002, cada 2 años. En España, en toda España se hacen más de 7.000 entrevistas. En el caso de la comunidad del País Vasco se han hecho 400, que aunque no, 460 es el dato exacto, que realmente es un dato lo suficientemente bueno como para que los datos sean fiables desde un punto de vista estadístico. Estos son un poco los temas en los que está estructurada la encuesta. Como ven, hay una parte de interés y formación, hay una parte en la que se le pregunta a la ciudadanía qué opinan sobre los medios de comunicación, si realmente recogen suficiente información de ciencia y tecnología. También hay una parte de la imagen social de la ciencia, de qué profesiones son las más valoradas. Y también hay una parte en la que se les pregunta, si piensan que se debería invertir en ciencia y tecnología, si se invierte lo suficiente. Esos son básicamente los 4 bloques. Entonces, el primer resultado así general es el número de ciudadanos que responden de una manera espontánea qué temas les interesan y de todas las respuestas el 12% de ciudadanos dicen que les interesa la ciencia y la tecnología. Obviamente no es un porcentaje muy alto. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí vemos que tenemos, por ejemplo, medicina y salud o medio ambiente incluso, que son temas que la gente curiosamente no relaciona tanto con lo que es la pura ciencia y sin embargo también aparecen entre los temas más citados, ¿no? En el caso del País Vasco vemos que este porcentaje se ha mantenido constante a lo largo de los últimos años. Realmente la subida más importante se produjo entre el 2004 y el 2006, como ven ahí, y luego prácticamente se sitúa en el mismo porcentaje. En este cuadro lo que vemos es las respuestas en función de sexo y edades. Hay una gran diferencia entre el interés que demuestran los hombres y las mujeres. Hay un porcentaje mucho más alto de hombres que se demuestran interesados por temas de ciencia que frente a las mujeres. En cuanto a edades, el porcentaje de personas más interesadas están entre los 45 y los 64 años. Y esto sí que es un dato que es distinto en el País Vasco frente al resto de España, porque curiosamente en casi todas las comunidades los más interesados suelen ser los más jóvenes, los que están en la horquilla entre los 15 y los 35 años. Aquí es un poco un cuadro mostrando diferencias entre las comunidades. En realidad el País Vasco ahí se encuentra un poco en la media del interés del resto de las comunidades. Sí hay, por ejemplo, comunidades llamativas en las que realmente el interés por la ciencia es muy pequeño, como puede ser Extremadura o Murcia, ¿no? Este cuadro responde a la pregunta, ya cuando se les pregunta directamente por determinados temas, a usted le interesa la medicina, a usted le interesan los deportes, no es una respuesta espontánea, ya directamente sobre estas temáticas. Esta es la posición que ocupa la ciencia y la tecnología, ¿no? Que más o menos está un poco en la media, ¿no? del resto de del resto de estas preguntas que se hacen, ¿no? Este cuadro lo que es interesante en sí mismo no dice mucho porque es un índice que se saca, pero lo que es interesante es cuando se compara con el siguiente, porque en este caso lo que se pregunta a la gente es si usted considera que está lo suficientemente informado en temas de ciencia y tecnología. Entonces, aquí lo que se ve es que en el caso de la ciencia y la tecnología, la gente siente que tiene un déficit de información, tiene más interés de la información que ellos aseguran recibir, frente a otros temas. Por ejemplo, es muy llamativo los temas de los famosos, en los que la gente siente que tiene mucha más información de la que realmente le interesaría, ¿no? Este es el porcentaje de gente que en el País Vasco se declara que no tiene ningún interés por la ciencia y la tecnología, que es un 26%, ¿no? Creo que es la cifra exacta, en torno a un 25%.
Este porcentaje, para mí lo que es interesante es cuando se les pregunta por qué, ¿no? Porque las dos respuestas más repetidas es porque no despiertan el interés y porque no lo entiendo. Entonces, esto para nosotros, que trabajamos en una fundación, que trabajamos para acercar la cultura científica a la sociedad, pues realmente cuando te das cuenta que queda mucho por hacer, ¿no? Porque realmente acercar la ciencia a la sociedad, hay una parte de la gente no lo entiende y por eso no le interesa y no le preocupa, ¿no? Esto es, en cuanto al bloque de la formación científica, el dato interesante en este sentido es que han disminuido, en el caso del País Vasco, que no es igual en todas las comunidades, ha disminuido notablemente la gente que consideraba que tenía un nivel de formación científica muy baja. Y sin embargo, o sea, se ve lo que ha subido es la gente que considera que, bueno, que tiene una percepción de que su formación científica es normal. Yo creo que eso, bueno, es una buena noticia en el sentido que la sociedad, no sé si con razón o no, pero por lo menos se siente más formada en temas de ciencia y tecnología. Esto ya nos metemos en los temas de los medios de comunicación. Aquí hay dos preguntas que quiero aclarar un poco. Aquí aparece como que la televisión es el medio más citado. Cuando a la gente se le pregunta, ¿usted cómo se informa en temas de ciencia y tecnología? Casi todo el mundo acaba diciendo la televisión. Entonces, por eso la televisión aparece ahí como el medio más citado, ¿no? Y lo que es el dato más interesante y que sí que ha cambiado completamente desde la encuesta que hicimos hace 2 años es el dato de Internet. En el caso de Internet ya se ha convertido en la fuente más importante de información científica que no se ve en este cuadro, porque como digo, este cuadro es cuando se le dice a alguien que diga 3 medios, 3 fuentes por las que se informa de ciencia. Entonces, claro, la televisión es la que siempre sale en alguno de esos 3, ¿no? Entonces, por eso en este cuadro aparece como el dato más grande, ¿no? Lo que pasa, espera, voy a pasar otro más. Sin embargo, cuando se les pregunta, ¿dónde está este? Ahora vuelvo para atrás. Perdonar el desorden, pero es que creo que es importante comparar estas dos diapositivas, porque aquí lo que se ve, y esto sí que también es un dato único para el País Vasco, aquí ya cuando a la gente se le pregunta, dígame usted su primera fuente, no de todas cuántas fuentes, o entonces cuando das para que digan 3, pues obviamente, ya digo, la más repetida es la televisión. Pero cuando se dice a la gente que diga una sola, su primera fuente, la que usan para informarse de ciencia y tecnología, en el País Vasco es de las pocas comunidades en las que ya Internet se ha convertido en esa primera fuente. Entonces, bueno, voy a volver ahora atrás, porque ahora lo que vemos en este cuadro es un poco también las diferencias en cuanto a edad y sexo, pues qué fuentes son las que prefieren, ¿no? Pues aquí es donde se ve clarísimamente, sobre todo a la gente joven, pues de 15 a 34 años, para los que ya claramente Internet es eso, su primera fuente. Esta ya es la división, porque claro, cuando dices Internet, dices, bueno, Internet que... entonces, bueno, aquí ya es un poco entrar en cuáles son las fuentes en concreto que la gente dice que usa. Entonces, también otro dato muy llamativo es que salen las redes sociales como una de las fuentes importantes. Perdón. Luego salen, bueno, los medios digitales, los blogs y los foros, la Wikipedia. Es muy importante en otras comunidades también. Curiosamente es la Wikipedia que se pone en primer lugar, ¿no? Si no, en los vascos son las redes sociales. Esto es lo que habíamos visto ya antes. Vale. Esto es un poco, bueno, reflejando lo mismo que estábamos diciendo antes, pues hay una clasificación ahí de porcentajes por internet, televisión, es un poco abundar en lo mismo que comentaba antes. Bueno, esto también es un dato que se ha preguntado desde el principio de las encuestas, que para nosotros también es muy significativo, que es un poco la percepción que tiene la gente de si la ciencia y la tecnología realmente es algo que traiga unos beneficios claros para la vida de las personas, y si piensan que sus beneficios son más importantes que unos posibles perjuicios, ¿no? Pues bueno, claramente el resultado es que los beneficios son mayores. Creo que eso también, por lo menos desde nuestro punto de vista, es un dato bastante positivo. Aquí esta pregunta es nueva y es muy interesante, porque ya no solamente es en genérico si la ciencia y la tecnología tiene grandes ventajas, sino ya entrar exactamente ventajas para qué, ¿no? O sea, aquí ya se les pregunta, ¿pero usted cree que la ciencia y la tecnología es bueno para el desarrollo tecnológico, es bueno para la seguridad, para el empleo? O sea, se le preguntan una serie de cosas ya en concreto, ¿no? Que realmente afectan a la vida de la gente.
Entonces aquí lo que hemos destacado son el aumento que ha habido tan llamativo desde la encuesta de 2008 a la encuesta de 2010 respecto a temas muy concretos como son el desarrollo económico, el hacer frente a enfermedades, el ámbito de las libertades individuales. Quiero decir, para la gente, la ciencia y la tecnología ya no es solamente una cosa abstracta, la que puede estar muy bien, que como algo teórico puede ser muy interesante y por la que apuestan y defienden, sino que además piensan y además ha aumentado en porcentajes del 10 y 20% las personas que creen que su efecto en aspectos muy claros y muy concretos de la vida hace que mejoren la vida de las personas, ¿no? Entonces eso también creo que es un dato bastante importante. Gracias. Bueno, esto es un poco la percepción de distintas profesiones. Aquí los médicos, la verdad que siempre nos suelen salir, esto sí que es una constante de todas las encuestas desde que las empezamos a hacer, los médicos son de las profesiones más valoradas. Lo que es importante son científicos que también, bueno, aquí no se ve porque está comparado con la del año anterior, pero respecto a otros años ha ido subiendo su reconocimiento social. Y bueno, como curiosidad, pues que las profesiones menos valoradas que aparecen aquí son los religiosos y los políticos, los últimos. Bueno, esto es lo que hablábamos antes de las políticas de apoyo. O sea, hasta ahora le hemos estado preguntando a la gente, bueno, ¿usted qué piensa de la ciencia? ¿Le parece que es buena para su vida? Y ahora lo que estamos diciendo es, bueno, y merece la pena invertir en ciencia. ¿Cree usted que debe haber pues el gobierno central, el gobierno autonómico, los ayuntamientos, las distintas administraciones realmente tienen que aumentar o mantener los presupuestos en el tema de ciencia? Bueno, pues la respuesta mayoritaria tienen ahí es que sí, que tanto especialmente el gobierno central y los gobiernos autonómicos son los que tienen que, bueno, en este caso es el gobierno del País Vasco, pero es un dato bastante constante en casi todas las comunidades. Bueno, esto es en cuanto a la percepción que tienen los ciudadanos de su situación respecto a otras comunidades autónomas, ¿no? Aquí, bueno, se ve que es mayoritario, los ciudadanos vascos creen que su comunidad autónoma está más adelantada que el resto en temas de ciencia y tecnología. Esto aquí ya preguntamos en cuanto a los esfuerzos de política, en qué materias exactamente se debería invertir, porque bueno, la ciencia al final hay muchos campos en los que se podría destinar los presupuestos oficiales. Entonces, bueno, mayoritariamente sale medicina y salud, que también está muy unido al hecho de que los médicos sean la profesión más reconocida y quizás también al hecho, aunque eso no aparece ahí, pero bueno, que la medicina quizás sea una parte de ciencia que la gente vive muy de cerca en sus vidas, ¿no? Lo que sí que se aprecia, ha habido un aumento tremendo de, o sea, ahora se cita las fuentes energéticas, que era algo que en otras encuestas no aparecía, ¿no? Y bueno, el medio ambiente también es el otro campo prioritario en el que se considera que se debe invertir. Y bueno, esta ya es una conclusión de todo lo que acabo de exponer, bueno, que es por un lado, insisto, son datos referidos al País Vasco exclusivamente, ¿no? Con la encuesta que hemos hecho aquí. Es un creciente interés por la información científica, todavía el nivel de formación ha aumentado, la gente piensa que tiene mejor formación de lo que pensaban hace unos años cuando se les preguntaba por este tema. Bueno, hay una demanda social y una mayor inversión en investigación y ciencia, o por lo menos de mantener los presupuestos de ciencia y tecnología. En concreto, las áreas en las que se cree que se debería invertir más son salud, energía y medio ambiente. Y bueno, en cuanto a los temas de medios de comunicación, pues o sea, los ciudadanos vascos les gustaría tener más información, como al menos eso dicen, sobre los temas científicos y tecnológicos. Y sobre todo, ya les digo, comparando con las informaciones y con las encuestas en otras comunidades, es muy llamativo de qué manera ha crecido Internet y en concreto, como veíamos antes, las redes sociales como fuente de información. Quizás un poco se complementa con la afirmación de que los ciudadanos dicen que no tienen suficiente información, a lo mejor la manera de buscarla y donde van a buscarla es en las redes sociales, porque quizás en los medios convencionales no la encuentren, ¿no? Y bueno, la última conclusión, que es la televisión es el más citado, que creo que en el fondo, bueno, al final todo el mundo yo creo que acaba citando la televisión. Para mí esa respuesta siempre es un misterio, porque en el fondo yo creo que información de tecnología no es que haya mucha, pero bueno, al final
todo el mundo acaba siempre citando la televisión. Y nada más, muchas gracias.